Segunda de Pablo, a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 10, leemos la palabra de Dios y luego, hermano, estudiamos lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Escatología, cuarta parte, la cuarta parte de la escatología. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que no crean, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios bendiga su palabra, hermanos. Amén. Vamos a hablar, hermano, de la segunda venida de Cristo bajo esta lectura bíblica o con esta lectura bíblica. Escuchen bien este dato, es tan importante. Recuerden, para los que nos miran a través de YouTube, de que la tercera parte está en YouTube, así que si usted quiere darle una secuencia puede buscar la tercera parte. En la tercera parte, en la enseñanza pasada, hablamos de la probabilidad de que 8 profecías se cumplieran. Increíble, ¿verdad, hermano? Era una, ¿en cuánto? Yo sé que usted se lo aprende de memoria, en 100,000 millones, ¿verdad? Increíble, si solamente 8 profecías se cumplían. Ahora que ya sabemos que este libro que tenemos es la palabra de Dios, ¿verdad? Inspirado por Dios, ahora podemos hablar con autoridad acerca de la segunda venida de Cristo, poniendo como fe, como fundamento, que las profecías con respecto a Cristo se cumplieron al pie de la letra. Entonces, todo lo que este libro maravilloso, inerrante, diga acerca de su segunda venida, lo debemos creer y decir amén. 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 ¿Así es? Ok. Entonces, miren qué importante es el tema de la segunda venida de Cristo. Uno de cada 30 versículos habla de el retorno de Cristo a la tierra. Cada vez que se menciona la primera venida de Cristo, cuando vino a la tierra, se encarnó y se humanó, se mencionan 8 veces, o sea, hermano, escúcheme bien, 8 veces más la segunda venida, cuando Él venga sin relación al pecado. Ahora entonces, damos a entender de que si hay algo o hay un tema que la iglesia debe de estar, hermano, pendiente y estudiando, es el tema de la segunda venida de Cristo. Debe ser el tema más predominante y debe ser el tema más atinado, hermanos, para nosotros los cristianos de esta época, que creemos y por lo que vemos y hemos estudiado y hemos leído, estamos viviendo los últimos tiempos del reloj profético de Dios. Maranata, Maranata, Cristo viene, hermano. Amén. Pablo escribe a los hermanos de Tesalónica, y es bueno recordarle esto
en la repetición está, hermano, la base del aprendizaje. La primera carta del apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica, una iglesia, hermano, que Pablo ensalza. Es más, Pablo dice: a los hermanos de Tesalónica yo los he puesto como ejemplo a otra iglesia. Era una iglesia buena entonces, mi hermano. Y hermano, la primera carta le escribe porque los creyentes estaban entristecidos, los creyentes estaban quedando sin esperanza, se entristecían. ¿Por quiénes se entristecían? Por los hermanos que estaban siendo perseguidos por predicar la palabra de Dios y morían. ¿Me explico? Entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, le dice: no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza, porque si sabemos que Cristo murió y resucitó, también Cristo traerá con él a los que perecieron, hermano, dice la palabra de Dios. Pero el objetivo de la segunda carta, según el versículo 1 del capítulo 2, es que los hermanos en Tesalónica, el diablo siempre quiere arruinar todo, hermano. Amén. Escuchen bien, el diablo quiere arruinar todo. Como en la primera carta encontramos de que hay una iglesia modelo, que Pablo le felicita, en la segunda carta miramos que el diablo usa a alguien para enviar una carta diciéndole a los hermanos de Tesalónica: Cristo ya vino, dice, y se quedaron. Si usted no cree eso, mire lo que dice el versículo 2. 1 y 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, miren lo que dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Dice Pablo: ustedes van bien, ustedes han recibido en la enseñanza, la doctrina, ustedes van bien, pero no se dejen mover. Escuche bien, no se dejen mover fácilmente. ¿De qué? De vuestro modo de pensar. Pablo le está diciendo: la manera en cómo están pensando y cómo están llevando su vida cristiana es una manera correcta. Pero repito, al diablo no le gusta ver nada bonito y todo lo quiere destruir. Ahora dice: ni os conturbéis. O sea, ni se turben unos con otros, ni por espíritu, dice. De repente a alguien con espíritu o locura hablaba otra cosa. Dice: ni por palabras, dice, como si fuera nuestra. Pero oiga lo que dice: ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Ahora escuche bien, cuando usted lee la Biblia, entonces se da cuenta de que la Biblia tiene un sentido poderoso. Le habían mandado a los hermanos de Tesalónica una carta en nombre de Pablo. ¿Está conmigo? Y les habían dicho: Cristo ya vino. Y al final de la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 17, Pablo les dice lo siguiente: la salutación, o sea, la despedida de la carta, es de mi propia mano. Dice, o sea, yo firmo las salutaciones. Dice que es el signo de toda carta mía. ¿Por qué Pablo le hace esa aclaración? En el capítulo 3, 17. No sé si me estoy dando a entender. ¿Por qué? Para que si le volviera a llegar otra carta en nombre de él, recordaran que la salutación y la firma al final de las cartas la hacía Pablo con su propia mano. ¿Me doy a entender, hermano? Ok. Entonces los hermanos estaban o habían recibido una carta, hermano, en nombre de Pablo, diciéndoles que Cristo ya había venido, dándole a ellos, a los tesalonicenses de ese tiempo, pero también dándonos a nosotros recomendaciones que debemos de tener en mente con respecto al estudio de este tema. Hermano, hay que tener, hermano, en mente, cuando estudiamos la escatología, la segunda venida de Cristo, estas recomendaciones del apóstol Pablo en mente. Preste atención, por favor. Estas recomendaciones las debemos de tener en nuestra mente, hermano. Escuche bien, por favor. Lo primero, versículo 2, mire estas recomendaciones. Eran para la iglesia de Tesalónica, pero también para nosotros. Mire lo que dice el versículo 2. Recomendaciones: no dejéis de creer en las palabras del apóstol Pablo en la Biblia. Mire, hermano, muchos cristianos, aún bautistas bíblicos fundamentales, andan creyendo ya que el rapto de la iglesia, ya no creen en
el rapto de la iglesia. Y andan diciendo, no, la iglesia va a pasar por la tribulación. No hay dos fases de segunda venida, y por eso vamos a estudiar, para aclarar eso. Pero yo bien, hermano, pudiese desmentir con la misma Biblia eso que estos hermanos andan enseñando, que la iglesia pasará por la tribulación. Escuche bien, hermano, ahí mismo, en primera a los tesalonicenses, segunda a los tesalonicenses, el capítulo 1, miren lo que dice la palabra de Dios. Versículo 3. Poco larga la lectura, pero necesaria, de 3 al 9. Porque hay gente que dice, no, la iglesia va a pasar por la tribulación. Y hay muchos predicadores, y ustedes lo comparten. Por ejemplo, hay un predicador español que predica muy bien, que enseña muchas cosas, como si fuese bautista. ¿Sí lo ha visto usted? Barbudito, camisa blanca, español. ¿Sí lo ha visto? Yo sé que sí lo ha visto. Él cree que la iglesia pasará por la tribulación. Miguel Núñez, que usted lo escucha y muy famoso y tiene buenas enseñanzas, que a propósito tienen doctrina calvinista. Ellos también creen que la iglesia pasará por la tribulación. Pero miremos lo que dice la Biblia, porque al final no importa lo que dice uno ni lo que dice el otro, sino lo que la palabra de Dios dice. Ahora, escuche bien, de este tema estaremos profundizando más adelante, pero ahorita vamos a dejar en claro nuestra posición bíblica. La iglesia del Señor no pasará por la tribulación. Mira el versículo 3 del capítulo 1 de 2 de los Tesalonicenses. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación ¿a quién? ¿A quién va a pagar el Señor con tribulación? A los que atribulan, a los que no creen el mensaje de Cristo. Atribulaban a los cristianos, perseguían a los cristianos por el mensaje de Cristo. ¿Quiénes sufrirán la tribulación? Espere un momento. Sufrirán la tribulación aquellos que no creen al mensaje de Cristo. ¿Está conmigo? Pero sigamos más adelante, porque usted dice, pastor, ahí no dice tribulación de segunda venida. Leámoslo. Dice, a aquellos, a los opositores, ¿con qué le va a pagar Dios? Hermano, hábleme, ¿con qué le va a pagar Dios? Con tribulación. Hábleme, hermano, por favor. Con tribulación. Pero miren lo que dice el versículo 7. Y a ustedes, o sea, y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo. ¿Está conmigo? Con nosotros. ¿Y cuándo nos dará reposo el Señor? ¿Cuándo? ¿Cuándo nos dará reposo? Dice, con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Quiere decir, ustedes que son atribulados por predicar el Evangelio, cuando Cristo se manifieste, serán librados, serán libertados, tendrán reposo durante la tribulación, la semana 70 de Daniel. ¿Está conmigo? Amén. Cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución. ¿A quién? ¿Para quién es la tribulación? Ahí dice. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio. Tribulación es para los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, los cuales, miren qué clara que es la Biblia, los cuales, ¿quiénes los cuales? Los que se oponen y no creen al Evangelio, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo pasará eso? Cuando venga en aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre nosotros. Hay que dejar claro nuestra posición bíblica.
la iglesia del Señor, los creyentes redimidos, salvados por la sangre de Cristo, que hemos confesado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, que nuestros pecados han sido lavados en la sangre de Cristo, que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, no pasarán por la tribulación, porque habrá rapto de la iglesia, aunque muchos no lo quieran creer, y de eso vamos a profundizar más adelante. La Biblia habla de una tribulación cual nunca la ha habido desde el inicio de los tiempos, dice la palabra de Dios. De ella será librado mi pueblo. Vosotros sois real sacerdocio, nación santa, que más dice, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Dejemos claro eso entonces. No importa si aquel es doctor o tiene tanto, no. Es lo que la Biblia enseña. Y esa gente, hermano, calvinista, anda medio perdida. Y a veces yo, hermano, lo escucho hablar y me estorba porque hablan de predicar el evangelio. Hablan de que, bueno, una vez estaban hablando uno de ellos, ¿verdad? Diciendo de que hay que predicarle. Y entonces dice, no van a tener excusa cuando rechacen el evangelio. Hay una gran contradicción, porque si la gente se va por rechazar el evangelio y se pierde por rechazar el evangelio, entonces no se perdió porque estaba destinado o predestinado para perdición. Que Dios sabía que se iba a perder, sí, porque díganme, ¿qué es lo que Dios no sabe? ¿Me explico? Lo primero, usted debe de creer lo que la palabra de Dios dice. Y si la palabra de Dios dice que la tribulación es para los opositores y enemigos del evangelio, y que los que creemos en él tendremos reposo durante su venida, debemos de creerlo. No se deje mover fácilmente, ni por espíritu, ni por palabra, ni por cartas. ¿Quién lo dice? El apóstol Pablo. Entonces nos da unas recomendaciones, hermano, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Luego, hermano, nos dice el versículo 3. Lea conmigo el versículo 3 del capítulo 2, 2 Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando de la tribulación, hablando del anticristo, sin que antes venga la apostasía. Y aquí nos vamos a detener un poco. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ojo con esto, hermano. Cristo vendrá, ¿verdad? Y sabemos que su venida está más cerca cuando la apostasía aumente. Si usted busca la palabra apostasía, hermano, la apostasía significa renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas. El enfoque de apostasía significa abandono de su religión. Cuando hablamos de apostasía en la iglesia, estamos hablando que la iglesia ha abandonado sus creencias bíblicas. Hoy en día estamos viendo iglesias, sí se les puede llamar iglesias, son iglesias, pero iglesias de Cristo no lo sabemos, porque algunas tienen el nombre iglesias de Cristo y no lo son. Entonces, cuando la apostasía aumente, más apostasía, más cerca Cristo por venir. Esta llegará, hermano, la apostasía a un punto que no se sabrá diferenciar entre lo que es de Dios y no lo es. Vuelvo y repito, apostasía significa una renuncia a la doctrina. Es decir, los cristianos verdaderos, la iglesia, cuando renuncian a creer y se vuelven, hermano, a las fábulas y a otras cosas y palabras de hombre y sueños y visiones y revelaciones y métodos mundanos, olvidando el método dejado por la palabra de Dios para ganar personas a los que de Cristo, la iglesia se está volviendo apóstata. Pero voy a decir algo que va a parecer muy delicado. Ojo con esto. Préstale mucha atención. Cuando aplicamos el término apostasía a la iglesia verdadera, significa el abandono de la palabra de Dios para seguir cualquier otra cosa. El abandono de la palabra de Dios por seguir cualquier otra cosa. Ojo con esto, por favor, hermano.
Porque esta palabra apostasía, mire, esto es importante que usted lo mire, y más si usted es bautista, bíblico, hueso colorado. Solemos aplicar este pasaje de apostasía. Mira cuánta apostasía hay, dice, en las iglesias. Y entonces nosotros decimos, mira lo que está pasando en la iglesia gente, cómo está la apostasía. Mirá en la apostasía. Ahora yo le pregunto, ¿nos deberíamos de extrañar que las iglesias que no son bíblicas estén bajo apostasía? No. De hecho, nosotros mismos predicamos que esas no son las iglesias del Señor, porque no se parecen en lo absoluto a la iglesia neotestamentaria. Entonces, Pablo le está escribiendo de apostasía, escuchen muy bien, hermano, a las iglesias cristianas, bíblicas. Y déjenme decirle, hermano, con mucho dolor, que este pasaje, para ser honesto, aplica más a la iglesia verdadera de Cristo. Y eso sí me preocupa, porque muchas iglesias cristianas, bíblicas, bautistas, hoy parecen iglesias carismáticas. Voy a repetir eso. Muchas iglesias bíblicas, bautistas, parecen carismáticas. A mí me asusta, hermano. Yo no sé de dónde nos vino a nosotros, hermano, a los bautistas, y mucha gente me va a criticar por esto. Que hay, ¿cómo se llama? Conferencia de misiones. Gloria a Dios por la conferencia de misiones. Gloria a Dios porque hay que apoyar misiones. Nosotros apoyamos misiones en la medida que podemos, mi hermano. Pero, hermano, ya a mí me parece ridículo, me parece innecesario, hermano, que la hermana se tenga que vestir de folclor. Entonces viene una hermana aquí y con todo respeto, hermana, se mira ridícula. Ya una señora de 30, 40 años con vestir, se mira ridícula. Y de repente viene y vamos este representa México y viene una hermana ahí disfrazada de la India María. Y entonces viene el otro disfrazado de Cantinflas, viene disfrazado de Tintán. Viene, hermano, ¿qué está pasando con las iglesias bautistas? Que nos estamos volviendo cada vez más carismáticas. Tanto que criticábamos a los pentecostales porque ya no tenían un mensaje bíblico, mi hermano. Y muchos bautistas ya en la Biblia están estudiando, tienen los mismos mensajes, hermano, desgastados, llenos de sarro, llenos de óxido, porque se les ha olvidado a los predicadores y maestros sentarse y estudiar la palabra de Dios. ¿Sí está conmigo, hermano? Vamos a hacer una conferencia de jóvenes. ¿Sí está conmigo? Y entonces, y el lema es, ¿qué señor, qué lema le buscan? Sobreviviendo a la selva, y vienen aquí los chavalos vestidos de Tarzán, el otro viene vestido de Chita, el otro viene vestido de Pocahontas, y son la iglesia bautista. ¿Y saben cómo justifican esto? Pero tuvimos 1000 salvos, tuvimos 500 visitas. ¿Sí está conmigo? Y la iglesia la convierte, hermano, ¿en qué? En un centro de entretenimiento para atraer a la gente. No me preocupa si los carismáticos hacen eso. El problema es que las iglesias bautistas lo están haciendo. Apostasía en la iglesia. Ya las iglesias, hermano, bautistas parecen, hermano, mire, la predicación. Y para papá, y aquí, y va, y escúchenme bien esto, y esto se va a escuchar y va a sonar. Y los que más golpean Biblia, los más malvados son, los más terribles son, los más problemáticos son, y los que más en pecado andan y justifican con golpear su Biblia. ¿Está conmigo? Me encanta la predicación de fuego, amo la predicación de fuego. Me gusta cuando un pastor se prepara, hermano, para predicar, para enseñar. Pero el alboroto que se está formando en las iglesias parecen iglesias carismáticas. Estamos abandonando ¿qué? El orden. ¿Acaso no dice la Biblia? Hágase todo decentemente y en orden. Justificamos a Jesús y justificamos nuestro actuar cuando Jesús viene y vuelca a las mesas y está bien. Pero esa no era la iglesia del Señor, hermano. Por eso el Señor les dijo: vosotros sois la iglesia del Señor. ¿Está conmigo? Y esa gente no se sienta a estudiar, ni a conversar, ni a debatir pasaje a pasaje, porque nos hemos vuelto, hermano, recogevados.
¿Está conmigo? Hermano, yo le voy a decir algo. Conferencias de jóvenes podremos hacer, pero aquí nadie va a venir vestido de payaso, ni de Pocahontas, ni de Tarzán. ¿Sí está conmigo? Conferencias de misiones podremos ir y podremos apoyar, pero aquí no va a decir, hermana, y usted ahorita hace ahora, ¿cómo se llama? Vamos a representar a Argentina y uno va a venir, ¿cómo se llama? Representado hermano Maradona, y va a traer a Liga y se va a estar echando su ñatazo porque ese Maradona es un drogadicto. Yo conozco a Argentina por mi hermano Maradona. ¿Por qué conoces a Argentina? Por Messi. Y entonces usted va a venir, hermano, vamos a representar a Argentina. Y entonces viene uno y cómo se llama, y hermano, y de demás le ponemos hasta pimienta para traer gente. Y díganle, va para allá, bobo. Así están las iglesias, hermano, un circo total. Porque ya muchas palabras, la palabra de Dios ya no es suficiente. Entonces la palabra de Dios dice, me habla de apostasía. ¿Apostasía en cuáles iglesias? En las que no son cristianas bíblicas, no. En las iglesias que se supone que son cristianas bíblicas. ¿Está conmigo? Amén. Hágale, hombre. Sigamos. Luego, hermano, nos habla, y aquí es otra cosita, del anticristo. Dejando en claro, escúchenme bien, dejando en claro que la iglesia de Dios no pasará por la tribulación y no conocerá al anticristo. ¿Se está conmigo? Entonces nos habla del anticristo, que como ya explicábamos en el vocabulario escatológico, es el hombre que reinará durante 7 años de tribulación. El cristiano, hermano, no lo vería, pero Pablo lo describe, escúcheme bien, describe el espíritu de este hombre de pecado mismo, y mire lo que nos dice de este hombre. Versículo 4. Dice que el anticristo se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién es ese? El anticristo. Ahora escúchenme bien. Vienen aquí, por favor, y préstenme mucha atención, que lo que viene es carne, no es Cristo, es carne, es Biblia. ¿Por qué Pablo le describiría al anticristo y su espíritu a la iglesia que no conoce al anticristo, que no conocería al anticristo? Bueno, dice usted, porque si realmente están esperando la venida de Cristo y la manifestación del anticristo, entonces para que ellos supieran cómo es. Buena opción. Pero también, hermano, para que sepan los cristianos de hoy, y por eso es inspirado por el Espíritu Santo, el espíritu del anticristo. ¿Qué dice el anticristo, hermano? Se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese es el espíritu de quién. ¿De quién? De Cristo. Habla el nombre del anticristo. Ahora escuchen. El espíritu del anticristo está en muchos líderes cristianos. ¿Qué dice que hace el anticristo? Se hace pasar por Dios. El pastor de Dios. Hay muchos pastores que se sientan como Dios, que se creen Dios, se creen que no pecan, se creen inerrantes, no admiten una conversación que sea diferente a lo que ellos han propuesto o han dicho. Aquel espíritu del anticristo es entonces, adúlenme a mí, mírenme a mí, sírvanme a mí, quiero sobresalir yo. Los líderes de este tiempo y muchos pastores y muchos jóvenes pastores que se vienen levantando con el espíritu de anticristo, quieren que les sirvan como si fuera Dios. Dice la palabra, todavía la Biblia dice, hermano, que el que quiera ser el más grande dentro o entre sus hermanos
sirva a los demás. Todavía dice eso la Biblia. Amén. Todavía hay iglesias que predicamos del servicio del pastor, de la humildad del pastor, del amor del pastor, de que el pastor no debe ser pendenciero. Pero Dios guarde que usted le diga algo al pastor. Obviamente hay gente necia, pero gente necia. Pero hay gente que te estima, hermano. Y cuando tú vas mal, te lo dice. Gracias, hermano, gracias. Se le agradece. Mire, pastor, es esto, fíjese que pasó ahí. Oh, hermano, gracias. Dios guarde a muchos pastores que usted le diga una cosa, porque ellos ya sabían de todos modos. Y después lo agarran y revientan al otro. No curan. Dice, curan el pecado con liviandad, dice la palabra de Dios. ¿Usted está conmigo? Amén. Todavía hay pastores de la vieja escuela. ¿Sabe cómo le llamo yo a esto, hermano? Pastores de la nueva escuela. Todavía vemos pastores de la vieja escuela que no andamos con esas payasadas. ¿Acaso no es suficiente la predicación, hermano? ¿Acaso ya no son suficientes nuestros himnos? ¿No son suficientes la predicación? ¿No es suficiente la lectura bíblica? Déjenme mandar un mensaje a todo predicador que hace movimientos, hermano, ahí con los jóvenes y vestimenta y cómo se llama y esto y aquello y teatro y para papá. Déjenme le mando un mensaje. Todavía la Biblia transforma, todavía los himnos sirven, todavía la predicación cambia y transforma. Si como predicadores buscamos otros métodos para que la gente reciba a Cristo, ha fracasado como predicador. Todavía el mensaje sigue saltando. Amén. Entonces el espíritu del anticristo de muchos líderes toman el lugar de Dios. Amén. Versículo 10 del capítulo 2. Y con todo dice engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El espíritu del anticristo, hermano, es que no hay verdad en su mensaje. Ya no hay verdad en los mensajes. Escúcheme, todo mensaje que no viene de la Biblia no viene de Dios. Todo mensaje que no viene de la Biblia no viene de Dios. Dios me reveló, hermano, vete lo más largo que pueda de mi vida cuando tú cambias el Dios me reveló por la Biblia, dice. Dirían los chavalos, vete a morir largo. ¿Sí está conmigo, hermano? ¿Qué me interesa que el Papa Francisco diga de que él ya le perdonó los pecados a todo el mundo? La Biblia sigue diciendo que Jesucristo es el que limpia y quita el pecado del mundo. Amén. ¿Qué me interesa? Que muchos digan que somos huérfanos porque no adoramos a la Virgen María. La palabra de Dios me dice, no os dejaré huérfanos, enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo lo que necesitamos, no a María, al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y esto es Biblia, y no estoy dispuesto a negociarlo, y no estoy dispuesto, hermano, a discutirlo. Esta es una verdad clara, contundente, que corre por mis venas, hermanos, desde que Cristo entró en mi vida. Pero ese es el espíritu de los líderes de la iglesia apóstata. Sueños, visiones, revelaciones. Versículo 11, mire otra característica. Por esto Dios les envió un poder que dice, hermano, poder engañoso. Nos habla, hermano, de gente que convence a sus seguidores a punta de mentira. Voy a repetir eso. Gente que convence a sus seguidores a punta de mentira. Dice una vieja por ahí que salía en una iglesia, a punta de dólar te meto al cielo. Después llega otro animal, hermano, porque no tiene otro nombre, dice la palabra de Dios. Como animales irracionales, dice la palabra de Dios. Él oró, dice, y cayó oro de su iglesia. ¿Será tan animal? Es que se necesita ser animalito de la creación para creer que un pastor miserable
miserable puede hacer llover oro del cielo. A propósito, si venía del cielo, todo el oro iba a haber caído en el techo, ¿no? No hay que ser inteligente para eso, ¿verdad? Pero esa iglesia está llena. Y la Biblia nos sigue diciendo que es el espíritu de quién? Del anticristo. De la iglesia de los últimos tiempos. Entonces llegan otros hermanos, ¿y cómo se llama? Y te ungen, y la bandera santa, y la escoba santa, y cómo se llama, y la pluma santa, hermano, y el chicle santo, y la risa santa, y la borrachera santa, hermano, la apostasía. No solo en aquellas iglesias que tienen nombre de decir que son iglesias y no lo son, sino que también en muchas iglesias bautistas nuestras. Ya ni siquiera, hermano, hemos escuchado las herejías en las iglesias. ¿Saben, hermano? Debemos de tener cuidado. Ahora comprendo a aquellos viejos. Comprendo, hermano, yo no soy un predicador viejo, pero me enseñaron viejo y ahora comprendo a aquellos viejos. Y muchas personas me han dicho, ahora comprendo a fulano de tal, por mencionar a alguien. Ahora comprendo a aquel viejo, decían al pastor Pedro Pablo, cómo eran tan celosos, cómo eran tan estrictos, cómo eran, porque si no se armaba un alboroto, porque precisamente estaban previendo lo que hoy se está viendo. Hoy decimos, bueno, vamos a tener un culto, hermano, de estudio bíblico, entonces ganamos al chaval que está comenzando. ¿Y qué dicen los pastores? Para que tenga oportunidad de desarrollarse. Hermano, mientras una persona llegó ese día y escuchó un montón de herejía y fue lo único que escuchó y se fue creyendo que eso era la verdad. ¿Qué nos está pasando, hermano? Nada. La palabra de Dios dice el espíritu de la iglesia del último tiempo. ¿Está conmigo? Esto va a estar fuerte, hermano. Esto va a haber mucha controversia. Como yo no bebo ni como con nadie, hermano. Versículo 2. Pide a fin de que todos sean condenados, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Escúcheme bien. Estamos llegando a un punto donde muchos cristianos dentro de la iglesia, escuchad esto bien, hermano, estamos llegando a un punto en nuestra iglesia que los miembros de nuestra iglesia se complacen en hacer lo malo, se gozan de lo malo y si es posible hasta se jactan y se ríen de su pecado malvado. No nos asustemos. En la iglesia de los últimos tiempos. Hay gente que cuando escucha, hermano, cómo predica, dice, no dicen amén, y a lo mejor como no miran, ¿verdad? De que la gente aquí está atenta, escuchando, porque nos sirve más escuchar que estar hablando en alboroto. Ahora voy a decir, hermano, dos cosas y termino. Número uno. Volviendo al tema de la segunda venida de Cristo y hablando de la apostasía, la Biblia comienza hablando de el tema de la segunda venida de Cristo es importante porque la Biblia comienza hablando de su segunda venida. ¿Dónde, pastor? Mire Judas capítulo 14 y 15. Versículo. Judas versículo 14 y 15. Judas 1 porque solo un versículo. Capítulo. Mire lo que dice ahí. De esto también profetizó Enoc. Oye bien esto. De esto también profetizó Enoc. Séptimo de Adán. Séptimo no se le pierda. 7 es el número de Dios, la rúbrica de Dios, uno de los números perfectos. Recuerden, en el judaísmo hay varios números perfectos. El 3, el 7, el 10, el 12. Son números perfectos. Pero el número perfecto y de Dios con el que Dios se identifica y su rúbrica y su firma es el 7. Dice que Enoc fue el 7 de Adán. O sea, Adán, después el otro, el 7. Y nos dice la Biblia de que Enoc fue profeta. ¿Y qué profetizó? Miren lo que dice ahí.
diciendo: he aquí que vino el Señor con sus santas decenas de millares. Desde el Génesis se nos habla de un Enoc que está profetizando la segunda venida de Cristo. Así comienza la Biblia. Y miren el versículo, por favor, hermana. 10 dime también. El otro versículo, que sigue. 15. Dice: para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Se está conmigo? Ahora escuche bien. Si nos apegamos a la Biblia, que es lo que debe de ser, el primer profeta fue Enoc. Y la primer profecía de la venida del Mesías antes de la tribulación la dio Enoc. Su segunda venida en poder y gloria, porque sabemos que la primera profecía de Cristo viniendo a la tierra es Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la siguiente, etcétera, etcétera. Usted ya lo sabe. Pero ojo con esto, por favor. No solamente, hermano, es la primera profecía de su retorno a la tierra, sino que el ejemplo de la vida misma de Enoc, por Dios, aplica a los acontecimientos futuros. ¿De qué estamos hablando? Enoc fue llevado por Dios al cielo. Génesis 5, 21 al 24. Entonces, no solamente Enoc fue el primer profeta escatológico, aunque sí, ya sabemos que Génesis 3:15 era escatológico para ellos, porque no habían vivido eso todavía. Entonces, Génesis 5, 21 al 24, miren lo que dice de Enoc. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, que engendró a Matusalén. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Enoc, para que no se le olvide, 365 años, los mismos años que tiene un año. Caminó pues Enoc con Dios, ¿verdad? Y desapareció, porque lo llevó Dios. Entonces, no solamente Enoc es el primer profeta en la Biblia, hermanos, que nos habla del retorno de Cristo a la tierra con poder y gloria, sino que también Él desapareció, como todos los justos desapareceremos en el rapto de la iglesia. Amén. Y para finalizar, hermano, la Biblia no solo comienza hablando de la segunda venida de Cristo en poder y gloria, sino que también la Biblia termina hablando de su segunda venida. Apocalipsis 22:20. Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice ciertamente, que dice: vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Amén. Y la Biblia, hermano, nos habla de que Cristo habló de su segunda venida en muchos de sus pasajes. Pero uno de los pasajes que más nos llena de esperanza, hermano, nosotros, con respecto a su segunda venida, es Juan 14, del 1 al 3. Juan 14, del 1 al 3. Y con esta lectura terminamos nuestro estudio de hoy. Juan 14, del 1 al 3. Dice así: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepararé lugar, que dice: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dios bendiga su santa y bendita palabra. Recuerde que vamos poco a poco. Padre.